porque no tengo muy buena señal, estoy con el teléfono. Así que si pongo imagen, por ahí se va a paralizar. Así que bueno, sepan comprender porque no estoy en mi casa, estoy a 100 kilómetros de mi casa y estoy con un teléfono. Así que tengo una señal en un punto y bueno, estamos acá. Pero eso no nos va a impedir estudiar la palabra del Señor, porque ya que tenemos esta posibilidad, lo vamos a hacer. Así que bueno, vamos a continuar con el libro de Filipenses. Habíamos dado la lectura en el capítulo 2, versículos 12 al 16. Y esa lectura lo hemos fraccionado en 4 partes, en 4 subtítulos, cuando hablábamos del sentir del Señor, ¿no? Y cómo debería ser nuestro sentir. Y hemos visto el ejemplo del Señor, qué es lo que nos motiva, eso hemos visto, ¿no es cierto? Primero, la motivación de nuestra obediencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a nuestra obediencia? Y en esa motivación hemos visto 3 cosas. Cómo el Señor expresó ese sentir y en nosotros debe haber la misma motivación. A ver, ¿alguien me puede recordar esos 3 puntos que vimos? Los que estuvieron en clase, lo, las clases pasadas. Yo tengo dos. Recuerdo que dice que el sentir de Jesús consistía en el amor de Dios y renunció a su gloria. Gracias. Bueno, la motivación fue con obediencia. ¿Recuerdan eso? Hemos visto la obediencia del Señor. Obediencia, humildad y gozo. Amén, hermana. Humildad y gozo. En esos 3 aspectos, el Señor nos fue el ejemplo, digamos, para nuestra motivación. Eso nos tiene que motivar. Ser obedientes a Dios nos tiene que motivar en humildad. Tenemos que hacer la obra de Dios con humildad, no con jactancia ni con grandeza, porque la gloria es del Señor. Y lo tenemos que hacer con gozo, con mucho gozo. Y habíamos hablado en cuanto al gozo, 2 palabras, gozo y sufrimiento, ¿no? Como el Señor puso en primer lugar el gozo puesto delante de él. ¿Y qué es lo que puso en primer lugar? En primer lugar puso el resultado de su aflicción. Lo hemos visto con Isaías. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Entonces el Señor corrió esa carrera con gozo. Por lo tanto, esa es nuestra motivación. O sea, todo creyente que hace la obra de Dios lo hace con gozo, ¿no? No para tener un título, no para un estatus, no para ser vistos como los fariseos, ¿no? Sino porque Dios nos ha puesto en este punto de nuestra vida, en una obra, en un ministerio, en un llamamiento. Y bueno, si tenemos que entregar nuestra vida, lo vamos a hacer. Si tenemos que sufrir lo que tengamos que sufrir, lo vamos a hacer. Y ese debe ser nuestra motivación, porque el Señor lo hizo así. Él lo hizo con gozo, digamos. Eso hemos visto, ¿no? Y ahora vamos a ver el segundo punto, que es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí vamos a meternos un zambullido profundo, vamos a tratar de entender, porque es importante entender este versículo. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a hacer algunas preguntas porque yo creo que con el tema de la salvación ya estamos familiarizados, ¿verdad? Así que la pregunta que voy a hacerles a todos, el que lo tenga claro lo puede contestar, el que no lo tenga también. Para eso estamos aquí, para poder profundizar la palabra de Dios y profundizar la doctrina que estamos aprendiendo, que lo sabemos de la palabra de Dios.
La pregunta que voy a hacer nos compete a todos y el que quiera contestar con seguridad o sin seguridad, este es el momento, ¿no? Así que vamos a hacer una interacción. Y luego vamos a entender esta palabra, a qué se refiere ocuparnos de nuestra salvación. La salvación se pierde. No. No. A ver, ¿quién dijo no? Bueno. Anita, Rubén, Jorge. Jorge. Bien, ¿quién más? A ver, vamos. A ver. No, no se pierde. Cristina, no. A ver, ¿quién más? Vamos a hacer una división en la iglesia ahora. A ver, ¿quién más? ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? A ver, Vilma, Rolando. No se pierde la salvación. Adrián. ¿Sí se pierde o no se pierde? No está conectado. La salvación es segura, Daniel, no No se pierde. hay Bien. pérdida de salvación. A ver, ¿quién estamos? Isabel. Sí, se entiende. No se pierde. ¿Saben por qué pregunto esto? Porque este es un punto actual donde, entre comillas, las pseudo iglesias llamados hacen un hincapié en esto realmente. Para confundir a la gente que por ahí no conoce bien la doctrina de la salvación. Entonces dice, bueno, la Biblia dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, la salvación se pierde, ¿no? Entonces tenemos que entender de una vez por todas qué es la salvación, ¿no? Y a quién pertenece la salvación, ¿no? La salvación no pertenece a los hombres, no nos pertenece a nosotros la salvación. La salvación pertenece a Dios, toda la salvación pertenece a Dios. Entonces, es un punto muy importante. Hoy vamos a entrar en esto de la seguridad de la salvación, para que este texto que vamos a leer podamos canalizar qué es lo que nos está queriendo decir entonces, ¿no? Porque la palabra de Dios no se puede contradecir, no hay contradicción en la palabra. La palabra es verdad, la palabra es armoniosa, la palabra radica en el mismo seno de Dios porque Él es verdad. Entonces, hemos dicho que la salvación no se pierde, ¿no? ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque la salvación no pertenece al hombre. El hombre no se salva por hacer algo, porque nada alcanza, por más que haga lo que haga en su vida, en sus años, haga lo que haga, no puede alcanzar lo que haga la salvación, no puede borrar su cuenta, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Entonces alguien lo tiene que hacer por él, alguien tiene que pagar ese saldo que el hombre no puede pagar. Alguien lo tiene que hacer. Por eso estamos diciendo que la salvación pertenece a Dios. Toda la salvación pertenece a Dios. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. ¿Por qué vamos a entrar un poco a fondo en esto? Porque después vamos a entender lo siguiente de nuestra lección, ¿no es cierto? Que es ocuparnos de nuestra salvación entonces. O sea, a ver cómo nos direcciona la palabra de Dios
para que nosotros podamos hacer la práctica de verdad. No que nos estén mintiendo y nos estén diciendo, mira, ¿sabe qué? En Filipenses capítulo 2, ahí dice que la salvación se pierde, que tenemos que ocuparnos. Entonces yo tengo que estar con el miedo a ver si en algún momento voy a perder mi salvación. ¿No es cierto? Entonces, Adrián decía, la salvación es segura. Bueno, ahí tenemos que enfocarnos entonces por qué la salvación es segura y por qué no se pierde. Primero, que la salvación pertenece a Dios. La salvación no pertenece a nadie más que a Dios. ¿Okay? Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Vamos a esa cita bíblica. El que lo tenga, por favor, lo puede compartir. Sí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Gracias. Ustedes fíjense en este versículo, cuando empezamos el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Dónde radica, o sea, de dónde proviene la salvación de Dios? ¿No? ¿De dónde nace la salvación de Dios? El amor de Dios. La salvación de Dios nace en su misericordia. En la misericordia de Dios, allí nace la salvación de Dios. Ustedes fíjense que este versículo dice que Dios es rico en misericordia. ¿Qué significa? Es abundante en misericordia, Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra misericordia? ¿No? Eso vamos a entender un poco más a fondo. La palabra misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta, ¿no? Viene del latín que dice miser, que significa, que quiere decir miserable o desdichado, ¿no? Y la palabra cor o cordis o cordia, que quiere decir corazón, ¿no? Y el sufijo ia, que termina al final, se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. O sea, Dios sintió en su corazón nuestra desdicha, digamos, nuestra miseria, ¿no? Él es rico en misericordia. Él se puso, digamos, en nuestro lugar y nos miró y contempló nuestra desdicha, nuestra miseria. ¿Y por qué nuestra miseria? Porque nosotros estamos en pecado, ¿no es cierto? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Entonces de allí el hombre se desligó de Dios. La clase anterior hablamos un poquito de la palabra religión, ¿no? La palabra religión también es una palabra compuesta. Re quiere decir nuevo, de nuevo, y ligare, que es conectar de nuevo. Entonces, ¿quién quiso conectarse de nuevo? Dios quiso conectarse de nuevo con su pueblo, con su creación. Porque por causa del pecado, Dios se apartó del hombre, pero él quiso ligarse de nuevo, ¿no? A su pueblo. Por lo tanto, ¿qué nació en su corazón? En su corazón nació su misericordia. Él tuvo un sentimiento profundo por nuestra desdicha, digamos.
por nuestra miseria. Entonces, ¿qué pasó después como consecuencia de ese sentimiento? Él abrió su corazón para hacernos un favor y ahí nace la gracia. ¿Se dan cuenta? Él abre su corazón. Fíjense lo que dice este versículo que leímos, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, abundancia en misericordia, por su gran amor con que nos amó y estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender, asentar base. Por eso la salvación no tiene nada que ver con el hombre. El hombre no hace nada ni puede hacer algo para ser salvo o para promover su propia salvación. Eso es muy importante, porque Dios miró nuestra miseria, se puso en nuestro lugar y Él abrió su corazón para hacernos un favor. Eso se llama gracia, ¿no? Un favor que no lo merecemos, un favor que tenía necesidad de Dios de hacernos ese favor, tenía su obligación, estaba en deuda con el hombre, Dios, para promover la salvación del hombre, no, ¿verdad? No estaba Dios en deuda con el hombre, sino al contrario, nosotros estábamos en deuda, éramos enemigos de Dios. Entonces, por eso es muy importante entender este tema de la salvación, porque si yo voy a pensar que por algo que voy a hacer o por algo que no voy a hacer voy a ser salvo o no voy a ser salvo, vamos perdidos porque el hombre es malo por naturaleza, ¿no es cierto? El hombre es malo por naturaleza. Recuerden lo que dice Romanos 3, 23 y 3, 26, ¿no? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, qué importante es entender esto. La misericordia de Dios es el sentimiento más profundo, ¿no?, de Dios de la miseria del hombre. Él miró en su corazón, él sintió nuestra desdicha, nuestra miseria. Y en su corazón abrió su gracia, su favor. Eso es amor, ¿no? Eso es amor. Entonces, en ese amor, Dios hizo lo que hizo. Por eso la salvación pertenece a Él, ¿no? Y nosotros somos el fruto de ese amor, ¿no? Su gracia. Fíjense el versículo 7 de la misma lectura. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No? Más claro que esto no existe, ¿no? Dios quiso mostrar sus abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Y lo hizo a través de quién? A través de Jesucristo, ¿no? Entonces, está claro que el Señor ha hecho el trabajo completo de nuestra salvación, ¿no? Y nos da su gracia, nos regala, ¿no? No podemos pagar, porque es tan alto el precio de nuestros pecados y tan alto es el precio de nuestra salvación, porque la paga del pecado es muerte, y por más que nosotros muriésemos por nuestra causa, igualmente no podríamos pagar. Igualmente nos iríamos al infierno, ¿verdad? Entonces, qué importante es entender eso. Entonces, la salvación es completamente de Dios. Le pertenece a Él. Él sintió en su corazón la miseria nuestra, la desdicha nuestra, y abrió su corazón en favor nuestro para darnos su salvación, el perdón de nuestros pecados, y lo hizo realidad a través de ¿quién?
a través de su Hijo amado, Jesucristo. Versículo 7, léanlo otra vez, ¿no? Dice que a través de Jesucristo, dice, hizo realidad estas cosas. Versículo 8 es clave. Y aquí es donde vamos a coronar esta lección, esta parte de nuestra salvación, ¿sí? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, ¿no? Por gracia sois salvos. Dios quiso darnos el favor de regalarnos su salvación. ¿Y por qué quiso darnos el favor ese? Porque nosotros no podemos alcanzar nada con nuestras obras. Y fíjense más adelante, versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, sabemos que la salvación pertenece a Dios, ¿no? Es pura y exclusivamente de parte de Dios. La pregunta es, ¿cómo alcanzamos nosotros esa salvación? ¿No? ¿Qué hemos hecho para alcanzar esa salvación? Alguno puede buscar y me lee, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, amén. Siendo renacidos por la obediencia a la palabra, de una simiente incorruptible. Entonces, ¿cómo hemos alcanzado nosotros la salvación? ¿No? Siendo renacidos de su palabra. Su palabra es su semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón y nosotros hemos recibido al Señor, hemos recibido su palabra, hemos recibido su salvación a través de su palabra. Y su palabra nos revela toda esta obra. Por lo tanto, hasta aquí entendemos que Cristo obtuvo para nosotros y nos dio eterna redención. Él ya pagó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Entonces, qué importante es entender esta verdad, ¿no? Qué importante es entender. En alguna lección vamos a ver también la lección de lo que es la eterna redención, ¿no? ¿Qué significa eso, eterna redención? Eterna redención es cuando Dios nos redimió para siempre. Por eso es segura su salvación. Entonces, toda persona que confía en esta obra de salvación tiene eterna redención. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que puedan, alguna inquietud? ¿No? Entonces sabemos que la salvación es de Dios, pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia, o sea, sintió en su corazón nuestra miseria y Él abrió su corazón a nuestro favor. Eso se traduce en gracia y lo realizó a través de su Hijo Jesucristo para salvarnos. Por eso dice, porque por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y recién hablábamos que cómo alcanzamos nosotros la salvación, creyendo en su palabra. Así como nos dice 1 Pedro capítulo 22 y 23. Hay muchos versículos que podemos citar en contexto a esto también, ¿no? San Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
pero claro está la palabra de Dios que la salvación pertenece a Dios, pertenece a Él, ¿no? Y por eso es seguro. Por eso no se pierde la salvación, porque Dios al que le salva de verdad. Porque nada hace el hombre para hacer algo para que esté a cuenta con Dios. Por lo tanto, vamos a ir a la segunda parte, ¿no? Sabemos que la salvación pertenece a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de nuestra salvación? ¿Para qué Dios nos salvó? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque ahí vamos a entender esta lección que estamos viendo, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? ¿Cuál es el objeto de nuestra salvación? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿No? En primer lugar, Dios nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12, ¿no? El que lo tenga, lo puede compartir, por favor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén, amén. Ahí lo tenemos, ¿no? Versículo 12 dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el objeto de nuestra salvación? ¿Para qué el Señor nos salvó? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque Él nos regaló su gracia y en esa gracia nosotros hemos sido salvos. Por eso el Señor sufrió con gozo para ver este resultado, ¿no? Y de esa manera el Padre se ligó nuevamente con su pueblo, Dios, para que haya una relación y también para que haya una comunión. Entonces, en primer lugar, nosotros somos para la alabanza de la gloria de Dios. Somos como esas gavillas, somos esas coronas, ¿no? Somos el fruto de su sufrimiento del Señor Jesús. Entonces, ahora hay otro propósito, para que andemos en ellas, ¿no? Para que andemos en buenas obras. Capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Ahí tenemos el segundo propósito y ahí nosotros vamos a entender cómo debemos andar, ¿no? El que lo tenga, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amén. Entonces, fíjense, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. O sea, somos creados según Cristo. ¿Sí? Somos creados espiritualmente asemejantes a Él. Entonces, dice que hemos sido creados para buenas obras. Ahí está el importante lo que estamos leyendo. Fíjense, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿no?
Ahora aquí juega la palabra por y para, ¿no? No por obras somos salvos, pero sí somos salvos para andar en buenas obras, ¿no? Primeramente para la alabanza de su gloria, porque el Señor se glorificó dándonos su gracia, regalándonos su favor. Él se glorificó. Pero también nos salvó para que nosotros podamos andar en buenas obras. Y aquí es la pregunta importante. Andar en buenas obras no es según nuestra moralidad, ser buena gente y listo, ¿no? No tengo problema con nadie, voy a la iglesia los domingos, estoy en la cena del Señor, bueno, de tanto en tanto llevo alguna ofrenda, ya, ¿no? Soy un cristiano, me considero un buen cristiano. ¿Eso será andar en buenas obras? Dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Daniel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Jorge. Yo no sé si hay dos versículos que se pueden relacionar con estos dos que A estamos ver, leyendo y analizando. Dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Adoración. Y el otro es, a los que antes conoció también los predestinó, para que andemos en las obras que Él nos iba a dar a su tiempo. A lo mejor tiene que ver, a lo mejor no, lo pongo en consideración. gracias, Jorge. Tiene mucho que ver porque estamos hablando del propósito de Dios. ¿Para qué? ¿No? Justo estaba tocando ese punto. ¿Para qué? El Señor nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. Somos la gloria de Dios. Él se glorificó en nosotros al salvarnos, ¿no? Eso como primero. Ahora, cuando hablamos del propósito de Dios, lo que el hermano Jorge está diciendo, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Y qué es lo que Dios preparó de antemano? ¿No? Por eso recién yo hablaba, decía, ¿será ser un hermano dominguero, dar una buena ofrenda, ser buena gente, no hacer mal a nadie, ¿no? El mundo también es así. Ustedes conocen mucha gente buena que no va ni a la iglesia, ni siquiera sabe rezar, ni siquiera sabe cantar un himno, pero es buena gente, ayuda a los pobres, ¿eh? No le hace problema a nadie. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de esto? ¿Y qué es lo que Dios preparó de antemano? ¿No? Y el hermano Jorge decía que Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, nosotros somos hijos espirituales de Dios. Entonces ahí es donde tiene que partir nuestra convicción a que el ser un verdadero cristiano no simplemente es ser un integrante más de la iglesia, ¿no? Típicamente los muchachos, por ejemplo, los jóvenes muchas veces dicen, bueno, yo a mí me gusta tocar la guitarra en la iglesia. Bueno, yo voy porque me gusta tocar la guitarra. No, a mí me gustan los partidos de fútbol. Y bueno, yo voy porque los muchachos se juntan, cantan, es un grupo sano y me siento cómodo. Y así podemos hablar de muchas otras formas de que, entre comillas, parece que somos cristianos. Pero la pregunta es, ¿de verdad somos cristianos o somos moralistas? ¿De verdad somos la gloria de Dios? ¿Dios se glorificó de verdad con nuestra vida o cuándo? Años pueden estar en la iglesia, ¿eh? Ojo con esto.
Ojo con esto. Años pueden estar en la iglesia y años pueden estar inclusive predicando del púlpito. Porque si realmente no son de Dios y no han nacido de verdad, entonces tenemos que entender esto, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y después dice que somos hechura suya, según Cristo, para que anduviésemos en ellas. En ese propósito está la primera premisa que el cristiano debe llevar es su palabra, porque Dios preparó de antemano para que nosotros llevemos su palabra. Cada uno de nosotros, hermanos, de lo que estamos en este Zoom, somos portadores de su palabra. ¿Se entiende? No somos portadores de una buena comunicación, no somos portadores de una buena socialización, ¿no? No somos portadores de carismas, de buenos caracteres, ni mucho menos, ¿no? Aunque podamos ser, quizás, podemos tener carisma, podemos tener un montón de talentos, pero por encima, como base fundamental, el creyente es portador de su palabra. Y de ella un día vamos a dar cuenta. Por eso Dios preparó de antemano todo esto. ¿Cierto? Ahora bien, gracias Jorge por la ayuda, muy buena. Ahora sí vamos a entrar al versículo siguiente. Dice, entonces, teniendo este concepto claro, ¿no? De lo que es la salvación, porque la salvación pertenece a Dios, porque Él sintió en su corazón nuestra miseria y Él abrió su corazón a nuestro favor y así nos dio su gracia y lo expresó a través de Jesucristo, porque Él hizo la obra para nuestra eterna redención y nos hizo para la gloria suya y Él nos predestinó, Él preparó de antemano el camino que debemos andar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de llevar su palabra, porque somos portadores de la palabra de Dios, cada uno de nosotros, independientemente a los dones, independientemente a los llamamientos, independientemente a los ministerios que podemos tener en nuestras iglesias donde estamos trabajando, independientemente a todo eso, nosotros individualmente y por lo que vamos a rendir cuenta a Dios, cuando tengamos que rendir cuenta, va a ser por este punto importante, ¿no? Llevar su palabra. Recuerden esto, somos portadores de su palabra. Somos portadores de su palabra. Y su palabra no necesita ser aumentado, no necesita ser quitado, porque no podemos tomarnos la atribución de quitar algo siquiera, porque esa palabra, que es su palabra, no es de aquí, nace en el pensamiento de Dios. Entonces, por eso debemos llevar su palabra tal como está escrito, ¿no? Y aquellos que falsean esa palabra es porque no son de aquí, no son de allá, perdón. Pueden ser de aquí, pero no de allá. Por eso es importante, hermanos, entender qué es ocuparnos entonces de nuestra salvación con temor y temblor. Efesios capítulo 6, versículo 6 al 8. El que lo tenga, por favor. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo la buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese
recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Gracias. Amén, hermanos. Y ahora sí, vamos a entender este versículo, ¿no? Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí en este versículo, hermanos, hay muchísimo material para poder estudiar, para poder desarrollar, para poder inclusive hacer aquellos que se dedican al ministerio, poder abrir temas importantes. Este versículo tiene un contenido grande, ¿no? Nosotros hemos entendido aquello que ya hemos hablado. Sabemos que la salvación pertenece al Señor, por lo tanto, no me debo preocupar yo si porque voy a hacer algo malo o porque no voy a hacer esto, voy a perder la salvación. En muchas iglesias, mayormente en las líneas pentecostales, inclusive cuando no diezman, ya dicen, no, vos ya perdiste la salvación. Y cuanto mayor diezmo llevan, pareciera que la salvación crece, ¿no? Y así humanizan el pensamiento de Dios. Hermanos, debemos cuidarnos, pero cuidarnos mucho de humanizar la palabra de Dios. ¿Qué significa humanizar la palabra de Dios? ¿No? Pensar que Dios piensa como nosotros. Y la pregunta que les voy a hacer, hermanos, es, ¿Dios piensa como nosotros? ¿Piensa Dios como nosotros, como el hombre? Para mí no. No. Dios no piensa como el hombre, ¿no? Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos de humanizar la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe ser humanizado. La palabra de Dios debe ser recibido así como está escrito, aunque no nos parezca lógico, porque lo primero cuando queremos encontrar la lógica de Dios, lo hacemos con nuestra lógica, pues. ¿Con qué lógica vamos a hacer? Y ahí humanizamos la palabra de Dios. Y lo torcemos y lo acomodamos a nuestra manera. Ahora bien, y creemos que ahí está la voluntad de Dios. Y no está la voluntad de Dios ahí. Está nuestra voluntad. Así lo hicieron los fariseos en aquel tiempo. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, los fariseos habían recibido el legado de Leví, el poder y el derecho de enseñar la ley por decreto de Moisés. Dios les ha dado ese trabajo a los fariseos, a los sacerdotes, pero ellos humanizaron la ley. ¿Y qué traía la ley? La ley traía al Mesías. Los profetas traían al Mesías. Los salmos traían al Mesías. El cumplimiento de las escrituras en los últimos tiempos. Los fariseos, después de Moisés hasta Jesucristo, 1500 años, habían leído la ley todos los sábados en las sinagogas, pero no habían entendido el significado de aquellas escrituras, porque cuando Jesús nació a la escena, lo rechazaron, lo desconocieron y lo quisieron matar. Y lo mataron. Y por si eso fuera poco, a todos aquellos que le seguían, le persiguieron. Recuerden a Esteban, que murió apedreado. Recuerden a Pablo, que consintió la muerte de Esteban. Recuerden que se juramentaron los fariseos no comer y no beber ni agua ni pan hasta matarlo a Pablo. Y así puedo hablar de muchas otras secuencias. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido, habían humanizado la palabra de Dios. Ojo con esto de humanizar la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios es del Dios
nace de su mente y tenemos que transmitir tal como está escrito. Por eso es importante entender. Por eso este versículo nos enseña, hermano, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cómo es esto? Esto es grave, hermanos, ¿no? Pablo dijo una gran verdad. Si yo agradara a los hombres, ¿qué dijo Pablo? ¿No sería de qué? Si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Daniel, Ahora la pregunta es, sí, Daniel, por favor. Esto lo estaba pensando y comentándolo con mi señora. Modificar la palabra de Dios o hacerle decir lo que no dice es querer hacerle oír a la gente lo que la gente quiere oír y no le gusta. sí, hermano, exactamente, eso es exactamente lo que estamos leyendo en este versículo 6. Fíjense lo que este versículo 6 dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Justamente lo que dijo Jorge, ¿no? El predicador, el anciano, el pastor, el maestro, quiere agradar a la congregación. Pero a la congregación no le gusta escuchar del infierno, no le gusta la doctrina, no le gusta la disciplina, no le gusta que le estén diciendo esto, aquello. Y bueno, buscan una congregación más liviana, más tolerante, una iglesia más humana. Eso busca mucho la gente. Ahora, nosotros como siervos de Cristo, como aquellos que somos portadores de su palabra, vamos a volver a la premisa anterior. ¿Cuál es el ojo más importante para que nosotros podamos temer? ¿El ojo del hombre o el ojo de Dios? De Dios. ¿Cuál? El de Dios. Amén, el de Dios. Espero que sea eso en nuestro corazón, ¿no? Porque si yo voy a agradar a los hombres, Pablo dice, no sería siervo de Cristo. Y aquí, fíjense, el versículo dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, ¿no? O agrado a los hombres, o agrado a Dios, ¿no? Ahí está el punto. Nosotros vemos, hermanos, ejemplos del Antiguo Testamento, muchos. Uno de ellos, lo más conocido, es Moisés. ¿Cuántas veces tentaron al Señor el pueblo de Israel? A ver, ¿quién se puede acordar? ¿Cuántas veces? Un número aproximado, a ver. En su último discurso dice más de 10 veces tentaron al Señor. Aún así, Moisés intercedió por aquel pueblo, ¿verdad? Porque Moisés encarnaba la palabra, encarnaba la ley. Porque él llevaba el mensaje de Dios. Pero no así Coré, ni aún Aarón. Recuerden lo que hizo Aarón, hizo el becerro Aarón, ¿no? Allí Aarón se ablandó. Aarón dijo, bueno, ya que Moisés no está, ya que se fue al monte y no vuelve, capaz murió, y el pueblo estaba inquieto, ¿no es cierto? Querían hacer cosas y no querían sujetarse al mandato de Moisés, y Moisés no estaba, y Aarón fue blando. Él sí sirvió al ojo en ese tiempo. Dijo, bueno, traigan sus oros, sus arcillos, sus plata, todo lo que tengan, y hicieron el becerro, y Aarón entregó, aquí está tu Dios, el que te sacó de Egipto,
¿Recuerdan? Y este versículo, hermanos, es muy importante actualmente. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como iglesias y todos aquellos que estamos llevando la palabra de Dios, el mensaje, hemos sido llamados al ministerio, a la enseñanza, a la predicación. Tenemos que enseñar la sana doctrina, la sana enseñanza. Eso tiene que llevar nuestra vida. Y bueno, a muchos no les gusta. La palabra de Dios dice, ¿no? Va a venir tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino tendrán comezón de oír, de escuchar cosas nuevas y se van a entregar a las fábulas, ¿no? Entonces, hoy en tiempo, eso es lo que está pasando también en nuestras iglesias, ¿no? Mucha liviandad, mucho humanismo, mucha moralidad humana. Y no hay justicia de Dios. No hay verdadera relación, no hay verdadera comunión en las iglesias locales, ¿no? En muchos casos, las iglesias ya parecen un club social y no una iglesia. Que eso es muy importante, hermanos, conocer. Por eso dice, no sirviendo al ojo como los hombres, como aquellos que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Vamos a volver a nuestra cita de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué sería ocuparme de mi salvación con temor y temblor? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Dios, como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Eso es ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Vamos a ir a otro libro para ir cerrando. Proverbios capítulo 1, versículo 7. A ver, ¿quién lo sabe de memoria ese versículo? El que lo sepa. O el que lo tenga, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén, hermana, amén. Amén, eso es. Y lo vamos a completar. El versículo termina diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué es temor? ¿Y qué es temblor? ¿No? Temor, respeto, temblor, reverencia. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros debemos conducirnos, de cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación. Ya somos salvos, ya somos de Dios, ya somos sus hijos, ya somos su pueblo. Y hay un propósito en el cual Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, y es la manera como debemos andar. No es otra manera. Y de esa manera vindicamos que somos hijos de Dios. Ahora, si hay una persona que habla falsa doctrina, que habla falsa enseñanza, que dice discursos con muchas falacias, ¿podré yo al menos decir eso es un buen cristiano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, allí está, hermanos, claramente cuando una planta crece y lo conocemos por su fruto, ¿no? Y entonces aquí, cuando nos habla la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos, ocupar nuestra salvación con temor y temblor, está hablando de esto, de ser portadores de su palabra
y de andar por aquello que el Señor ya nos trazó el camino, llevando su palabra, llevando su doctrina, enseñando la verdad, predicando la verdad y demostrando al mundo que hay un Dios que es justo, ¿no? Así que el Señor nos libre, hermanos, de que seamos promotores de otros movimientos, de otra forma de enseñanza que no sea esta verdadera palabra de Dios, ¿no? No sirviendo al ojo como aquellos que quieren agradar a los hombres, ¿no? Debo dejar que Dios obre en mi vida, ¿no? Mi competencia no es mía, sino mi competencia es de Dios. Vamos a cerrar con este versículo. A ver, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a pedirle a Rubén y a Anita, cualquiera de los dos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A ver, creo que ahora ahí lo voy a buscar. Amén, hermano, amén. Porque Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, por eso, hermanos, debemos andar con temor y temblor. Si nosotros hemos recibido ese resplandor en nuestro corazón, entonces vamos a andar en la palabra y a través de la palabra. Así que, hermanos míos, esto sería para entender qué es andar ocupándose de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, si hay alguna persona que dice, no, a ver, porque es fácil sacar un texto solamente, ¿no? Un versículo y querer hacer hablar lo que fuere. Pero tenemos que entender muy profundamente este concepto para entender lo otro. Por eso es importante entender, hermanos, esta parte que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Andar llevando su palabra, ¿no? Así que, hermanos, si hay alguna duda, alguna pregunta, estamos sobre la hora, pero bueno, o hay alguna acotación que quieran hacer al respecto, alguna inquietud, algo que no hayan entendido bien o algo que por ahí se podría explicar de una manera diferente, lo que fuera, hermanos, estamos aquí en este tiempito para poder dialogar. Daniel, ¿me escuchás? Sí.